Pues Nancy, vamos del tribunal que niega orden de aprehensión contra García Luna, los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Poder Judicial, vamos al INE. Ni a cuál irle. En el INE ordenan eliminar la postdata de la conferencia matutina de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por ser, bajo la apariencia del buen derecho, de naturaleza electoral. Me lleva la que me trajo, decía mi nana, que en paz descanse, y leo lo que publican precisamente desde el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que preside la consejera Claudia Zavala, que es, vamos a decirlo con todas sus letras, por sus acciones anti-4T, resolvió por unanimidad de votos 4 medidas cautelares por la posible comisión de diversas infracciones a fin de preservar los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda del actual proceso electoral. Y precisamente sobre esto, la presidencia deberá difundir expresamente de forma visual y auditiva el mensaje ordenado anteriormente por la Comisión de Quejas. Pero lo quieren, así como ellos dicen, sin la postdata, que es obviamente una de esas movidas provocadoras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho enojar precisamente a los consejeros miembros de esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Nancy, pues con un talante censurador, y que ha llevado incluso a la esposa del presidente, a Beatriz Gutiérrez Müller, también a pronunciarse sobre este tema. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller escribió en las redes sociales hoy: el INE no cambia. Cuando afirmo que la democracia somos todos, quiere decir que todos tenemos libertad de expresión, de réplica, de información. El gran censurador no quiere que te informes y formes con la conferencia de prensa del presidente. Es nuestro derecho constitucional saber qué hace el gobierno y enterarnos, y el titular del Ejecutivo goza también del derecho a replicar. ¿En qué país vivimos que la réplica es solo para los informadores? Atentamente, ciudadana que conoce la Constitución. Hashtag no soy ente, escribe en redes Beatriz Gutiérrez Müller, querida Nancy. Pues, Luisendo, es que, mira, los seres humanos tenemos derechos, están establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en nuestra Carta Magna, esos derechos humanos, pues nadie nos los puede quitar. O sea, nosotros ya nacemos, al nacer ya traemos esos derechos humanos, y entre ellos están los del derecho a la información, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre opinión, el derecho a la réplica, todo esto que conforma el derecho humano a saber, y sin duda es un talante censurador, como tú lo expresabas, Vicente, porque le indican al presidente qué puede decir y qué no puede decir, y en todas estas ocasiones se lo han indicado porque lo ha pedido Xóchitl Gálvez. Este tema de la nueva censura contra la postdata del presidente López Obrador lo pidió Xóchitl Gálvez, y esta Comisión de Quejas y Denuncias es la misma que le había dado la razón a Xóchitl Gálvez, tergiversando deliberadamente las palabras del presidente López Obrador para endilgarle una supuesta violencia política de género, para que nunca más hablara de Xóchitl Gálvez. Entonces vemos a un INE sometido a los intereses de esta cúpula, que no es otra cosa, porque Xóchitl Gálvez en sí no es la persona, sino es lo que representa ya por ser la candidata de la derecha, y es sobre todo el poder empresarial, el sector económico, una parte importante del sector económico. Permíteme leer la postdata, porque eso también es revelador para las personas que no lo han advertido en las transmisiones de la mañanera. ¿Qué tiene la postdata que tanto les genera dolor? Dice la postdata:
Bueno, esta es la primera postdata. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Atentamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay otra postdata. Dice, el mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Ni la primera ni la segunda. Lo que no quieren es pues, que se exprese el presidente. Ahora, si ya se cumple con lo que pide el INE, pues creo que el presidente puede decir lo que quiera. Bueno, eso me imaginaría yo en un país democrático, libre, en donde la libertad de expresión lo mismo proteja al ciudadano presidente que al ciudadano comunicador, que al ciudadano consejero o consejera, Nancy. Sí, Vicente, y vamos a ver justo lo que leyó hoy el presidente de lo que le envían los consejeros y consejeras del INE que forman parte de esta comisión de quejas y denuncias. Porque es importante revisar qué es lo que les lastima tanto, qué es lo que Xóchitl Gálvez no quiere que se entere la gente, qué es lo que el propio INE no quiere que la gente se entere. Y no quiere que la postdata diga transformación del país, la cuarta transformación o la transformación de la vida pública o la transformación de México, como sea que se utilice la palabra transformación, esa palabra le saca urticaria al INE y le saca urticaria a Xóchitl Gálvez y en consecuencia a Claudia X González Guajardo y a todo el grupo de empresarios y políticos que están con Claudia X González Guajardo. Y eso, dice la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, es en virtud de que el mensaje hace referencia a la transformación del país. O sea, dice el presidente, ya no podemos hablar de transformación. Pues claramente es una censura. Hasta aquí el paréntesis. Y lo que dice el INE, dice, en términos de la declaración de principios de Morena, su programa de acción y sus estatutos constituye uno de los principios ideológicos. Asimismo, porque la población mexicana identifica el término transformación con el partido Morena y con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. De igual forma, la comisión señala que los términos conservador, estás en contra de la transformación, que regresen los fueros privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, etcétera, son manifestaciones utilizadas en contra de las fuerzas políticas de oposición. Hasta aquí la cita de lo que le instruye el INE al presidente que ya no diga. Y entonces, ¿qué es lo que se entiende, Vicente? Pues que el INE, o por lo menos esta comisión de quejas y denuncias, está admitiendo que las fuerzas políticas de oposición, que no son otras más que Xóchitl Gálvez, el PRI, el PAN, el PRD, el propio Claudio X González Guajardo y todas sus asociaciones civiles satélites que pululan en esta pues suerte de Va por México, pues son justamente aquellas que se identifican con estas circunstancias o con estas características, ¿no? De ser conservadores, estar en contra de la transformación, que quieren que regresen los fueros, que quieren que los privilegios sean de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo y el racismo. Entonces, Vicente, pues ellos mismos están diciendo, pues si los estás describiendo al PRI, al PAN, al PRD, o sea, de ese tamaño es el ridículo en el que cae el INE.